nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar. Abra su Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, y leemos a partir del versículo 30. Cuando lo encontremos, para dar evidencia de que realmente lo encontró, nos ponemos en pie. No vaya a hacer trampa si se lo ponen en la pantalla y por fe usted diga, me voy a poner en pie, sino que lo haya encontrado. Capítulo 16, versículo 30 de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos versículo 30 y 31. Dice la palabra de nuestro Dios. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oramos. Padre, en esta noche háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, que sea tu Espíritu Santo tomando control de la meditación, de la predicación de esta hora, y que en nosotros existe una buena disposición para poder aprender más de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Para recordar un poquito y poder retomar el contexto, recuerde que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Filipos en su segundo viaje misionero. El dato que no le había compartido la semana anterior es el año aproximado en el que se desarrolló este segundo viaje misionero. Se estima que el segundo viaje misionero del apóstol Pablo ronda entre los periodos del año 49 y 52 después de Jesucristo. En ese periodo se desarrolló el segundo viaje misionero. Hay un dato interesante que está previo al relato que hemos leído esta noche, o el que hemos comenzado a leer, de cuando llegó a Filipos. Y es un dato interesante, porque si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, que no le voy a decir que levante la mano quien ya lo leyó, ¿verdad? Todo el libro de Hechos, porque yo sé que buena parte de ustedes ya lo leyó. Hay una porción en donde dice que el Espíritu Santo no les permitió ir a predicar a cierto lugar. ¿Recuerda ese acontecimiento? ¿Se recuerda ese evento? ¿Sí? Les veo todos con un rostro de seguridad, que por eso lo vamos a leer, para que tenga más seguridad todavía. A ver, váyase siempre al capítulo, siempre en Hechos, en el capítulo 16, 6, dice 16:6, ¿están seguros? Bueno, vamos, dice la palabra, dice la escritura: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿dónde dice? En Asia. Deténgase un momentito. En otros estudios bíblicos anteriores hemos aclarado que Asia, acá en el contexto de la Biblia, no está hablando del continente asiático que conocemos nosotros en la actualidad, sino que había una región que se le identificaba como Asia Menor, y es la región que actualmente pertenece a Turquía. Es interesante porque el Espíritu Santo no les permitió, dice la Escritura, ir y predicar en ese lugar. Entonces, pongámoslo en este contexto, ellos se fueron de paso para llegar de una vez a la ciudad de Filipos. Ahora, piense por un momento esto, que este es el dato que me interesa que podamos nosotros asimilar o al menos comprender de alguna forma, y es que si el Espíritu Santo les restringió no ir a Asia, ¿qué es lo que uno esperaría, hermano? ¿Qué es lo que uno esperaría? Que no se les permitió ir porque quizás los estaba guardando ¿de qué?
Esa es la interpretación nuestra, ¿o no? En una oportunidad estábamos sirviendo allá en Usulután, en Jiquilisco, y de allá regresábamos para acá a San Salvador muy temprano, a las 4 de la madrugada. Nos despertábamos 3 de la madrugada. Y ya teníamos, digamos, bien cronometrado la hora que pasaba el primer autobús para acá a San Salvador. Entonces estábamos ya cerrando las puertas, faltaban, qué sé yo, 10 minutos, algo así, para que el autobús pasara. Y cerramos la puerta de la iglesia y le echamos llave, y de repente, no me pregunte por qué ni cosa por el estilo, la llave quedó pegada, hermano, en la chapa, quedó pegada, no la podíamos sacar. Iba de darle vuelta y le sacábamos llave y le damos para un lado, no la pude, hermano, estábamos luchando con la dichosa llave cuando el autobús pasó y nosotros, ¿y qué hacemos? No podemos sacar la llave, hermano, y no la pudimos sacar. Pasó el autobús y cuando pasó el autobús salió la llave. Entonces nosotros, de bien espirituales, dijimos: algo va a pasar y el Señor nos ha librado. Algo va a pasar y el Señor nos ha librado. Y si usted está esperando un desenlace en que más adelante asaltaron al bus, chocó el bus, dio vuelta el bus, no, hermano, no pasó nada, el bus llegó tranquilo. Y usted me pregunta: mire, ¿y entonces? No sé, hermano, no sé. Porque aquí el dato es que el Espíritu Santo no les permitió ir a predicar allá, y cualquiera podría decir: bueno, quizás los estaba guardando de algún peligro. Sí, pero llegaron a Filipos y el peligro estuvo allí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermano, estuvo ahí, lo encarcelaron. Antes de encarcelarlo le pegaron una buena zarandeada, en términos técnicos, zarandeada. Lo azotaron, dice la Escritura. Violentaron sus derechos. O sea que no solamente, hermano, fueron acusados injustamente, sino que violentaron sus derechos, fueron, hermanos, latigados, fueron encarcelados sin tener delito alguno. Ahora, claro, Dios se manifestó, por supuesto que sí. Pero, ¿por qué Dios les restringió? La Biblia no especifica las razones. Simplemente Dios les dijo: no vayan aquí, váyanse para allá. Simple y sencillamente. Si quisiéramos hacer una interpretación un poquito atrevida, digamos, podríamos decir: los frutos que se produjeron en la ciudad de Filipos probablemente no iban a ser de la misma magnitud que en ese viaje misionero iban a tener allá en Asia Menor, probablemente, pero esa es una interpretación un poco atrevida. Aquí el punto que quiero exaltar es, hermano, de que igual Dios los mandó para allá y uno esperaría que todo les fuera maravillosamente bien, y no fue así. Y uno esperaría también que la salida, hermanos, de Filipos pudiera haber sido una despedida amena, agradable, bonita, ¿verdad? Eso es lo que uno esperaría, pero no fue así. Dice la Escritura. Leamos la palabra. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermano, solo un dato para tomarlo en cuenta. Alguien me dijo en una oportunidad, estábamos hablando del bautismo de los niños, y decíamos: mire, en la Biblia no encontramos ninguna evidencia del bautismo de infantes, no encontramos ninguna evidencia de eso. Entonces me remitió a la porción que estamos leyendo. Me dice: mire, aquí dice que le bautizó a él y a todos los de su casa. O sea, ellos están deduciendo, que de una vez en la casa del carcelero de Filipos habían niños. Pero eso también es una interpretación demasiado atrevida, porque acá no dice, ni siquiera hace referencia a eso. Dice que le hablaron la palabra y esa misma noche les bautizó. Aquí encontramos otra enseñanza también interesante, y es que para el bautismo no tiene que pasar un periodo, ¿verdad?,
de un estudio profundo de un año, de 2 años. Aquí la misma noche los ganó a Cristo, la misma noche los bautizó. Por supuesto, teniendo claro que era el bautismo, que es identificación. Pero sigamos leyendo, porque aquí vamos a encontrar algo que en lo personal a mí me parece gracioso, simpático. Dice la Escritura, versículo 34, y llevándolos a su casa, deténgase ahí. ¿Quién los llevó a su casa, hermanos? ¿Quién los llevó a su casa? El carcelero. El carcelero tomó a Pablo, a Silas, no sabemos si algunos otros presos, los llevó a su casa, y vea usted, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid. ¿Y qué les dijo? O sea, que los tenía en la casa tranquilos, maiciándolos bien galán, ¿verdad? Le llegaron a decir, mira, y los presos, ahí los tengo comiendo. Ahí están. No, pues mira, ya, déjalo que se vayan, ¿verdad? Ya, dale libertad, tranquilo. Entonces llega el hombre tranquilo, el carcelero. Miren, fíjense que mandaron a decir los señores magistrados, las autoridades, que están libres, que se pueden ir en paz. Así es que ya, pueden irse, son libres, a volar pajaritos. Dale, ¿no? El detalle, y ya le voy a explicar el problema de esto, dice versículo 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos, ¿ok? O sea, como quien dice, no, ¿quién dice que nos vamos a ir? No. Ahora, Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y las leyes, si alguien pues ha estudiado a profundidad el código romano, ¿verdad? El derecho romano, pues podrá daros una cátedra más amplia. Pero era una situación tan drástica en el derecho romano. No podía tomarse a un ciudadano romano y violentarle sus derechos de la manera como lo hicieron con Pablo, porque si alguna provincia romana hacía eso, lo primero que se hacía era que los magistrados, o sea, las autoridades, inmediatamente eran cesadas de sus puestos. Y la provincia, en todo caso, podía quedar en riesgo o en peligro de ser considerada como una ciudad romana. O sea, los privilegios que en algún momento se les concedían podían ser quitados. Entonces, por eso es que las autoridades, cuando se dieron cuenta que Pablo y Silas eran, o específicamente Pablo, eran ciudadanos romanos, hermano, se estaba armando realmente un serio problema. Porque si ellos declaraban lo que les habían hecho, los magistrados, repito, las autoridades perdían sus privilegios completamente. Entonces, en alguna medida, después de que Pablo y Silas eran como las víctimas, ahora ellos tomaron cierta fuerza y les dijeron, pues no, hoy nos quieren dejar ir así nomás como que nada ha pasado. Pues no, que vengan ellos. Mira, pero te estamos soltando, estamos dándote libertad, ya no vas a estar en la cárcel. Pero pues no, aquí me voy a estar hasta que vengan ellos. Hasta que vengan. Y dice la Escritura, versículo 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron, ¿qué dice? Miedo al oír que eran, o sea, que se les armó la de San Quintín. Saber que es San Quintín, pero así dicen y se oye bonito. ¿Verdad? Entonces, dice la Escritura, versículo 39, y viniendo, ¿qué dice, hermano? Les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran. Miren, muchachos, ¿creen que se pueden ir? Por favor, así.
en buena onda, pueden irse, porque nos van a meter en problemas. Nos van a meter en problemas. Hermano, hay algo que implica la madurez, llamémosle ministerial. Y eso que implica la madurez ministerial muchas veces implica, no sé si decirle, el ser en cierta medida como pisoteada la dignidad o ceder a ciertas cosas simplemente por el beneficio de la obra. Porque Pablo y Silas perfectamente pudieron haber hecho un escándalo y que los señores magistrados perdieran su autoridad. Pero ellos sabían que de acontecer eso, en todo caso, la semilla que se había sembrado ya allí en Filipos corría riesgo. Probablemente iban a comenzar a ver mal a los creyentes. Probablemente iba a haber cierta recelo, cierta persecución para los creyentes. Entonces ellos accedieron a dejar la ciudad, hermano, sin mayores sobresaltos. Entonces dice versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, ¿qué dice, hermano? Los consolaron y ¿qué? Y se fueron. Y se fueron. Allí quedó ya la semilla en la ciudad de Filipos. ¿A dónde dice que llegaron? A la casa de. Entonces, algunos creen que la iglesia en Filipos comenzó a congregarse en la casa de Lidia. Comenzó a congregarse allí. Ahora, después que el apóstol se fue, regresó en una postrera ocasión. La respuesta es sí. Y hay varios aspectos interesantes. Uno, que se sostiene que el apóstol Pablo regresó a finales de su tercer viaje misionero. El segundo viaje misionero le dije que lo estiman entre el año 49 y el 52. Y el tercer viaje misionero lo estiman entre el año 53 y 56. Entonces significa que aproximadamente el apóstol regresó entre 2 y 3 años después. Ahora, lo interesante es que cuando el apóstol regresa, hermano, la iglesia en Filipos, la palabra no dice que había crecido enormemente, al menos que había crecido en cuanto a lo, llamémosle numéricamente, pero sí manifiesta que había crecido, hermanos, en cuanto a su fe y a su relación con Dios. Tanto así que la iglesia de Filipos, hermano, insistió mucho para mandar una ayuda a la iglesia en Jerusalén, una ayuda económica. Y en la segunda carta a los Corintios, no me equivoco, en el capítulo 8, cuando habla de la ofrenda para los santos, el apóstol Pablo hace referencia de cómo los hermanos de Filipos con mucho esfuerzo, no dice que estaban llenos de abundancia, dice que con esfuerzo, decidieron ser partícipes de la bendición para los hermanos en Jerusalén. Ahora, eso, repito, pudo haber sido entre los años 53 y 59. Y aquí viene el punto para entrar ya directamente a la epístola de Filipenses. ¿En qué momento el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipenses? Ya en Hechos vimos lo que el apóstol vivió, lo que pasó estando en Filipos. Pasaron aproximadamente 6 años, entre 4 y 6 años aproximadamente, cuando se escribe la epístola a los filipenses. La epístola a los filipenses se fecha aproximadamente entre el año 60 y el año 62. ¿Dónde estaba Pablo para ese momento? Pablo estaba encarcelado y se sostiene que estaba encarcelado en Roma. Entonces, imagínense la experiencia que pasó Pablo en Filipos.
Después una breve visita, ¿verdad? Y los hermanos muy dadivosos, muy dados con la obra, participaron de las ofrendas para los santos en Jerusalén. Pablo es apresado, hermano, y desde la fundación de la iglesia hasta que se escribió la epístola, habían pasado entre 8 y 10 años. Entonces, estando Pablo encarcelado, escribe a los hermanos de Filipos y les dice lo siguiente: ahora sí, váyase por favor a Filipenses capítulo 1 y versículo 1. Y el próximo miércoles vamos a ver, hermano, las razones por las que el apóstol escribe la epístola. Hay como 4, 5 o 6 razones por las cuales se escribe la epístola. Pero comencemos. Capítulo 1, versículo 1 de Filipenses. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien. Entonces, dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están, ¿a dónde dice? En Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes eran los obispos? Hermano, los obispos eran una especie de supervisores, y los diáconos para este momento ya tenían una función un poquito diferente que cuando fueron elegidos allá en Hechos de los Apóstoles con la iglesia naciente en Jerusalén. ¿Qué significa la palabra diácono? La palabra diácono significa mozo o el que sirve a las mesas, porque los diáconos originalmente fueron elegidos para una función. ¿Cuál era la función, hermanos? Servir a las mesas. Pero uno de ellos sobresalió por sobre los demás y no se conformó con servir a las mesas, sino que comenzó a desarrollarse a través de la predicación. ¿Quién fue? ¿Recuerdan quién fue? Exactamente, como han dicho, Esteban, ¿verdad? Entonces, mis estimados hermanos, acá ya los diáconos ya no estaban para servir a las mesas, sino que tenían como un liderazgo dentro de la iglesia, pero no se les identificaba como, digámoslo de esta manera, como los pastores de la iglesia, sino los que ejercían un liderazgo, y para que ese liderazgo se ejerciera apropiadamente, habían obispos, habían una especie o forma de supervisores, que hasta el día de hoy en cierta medida se mantiene. ¿Cuál es la función del supervisor? Por decirlo de esta manera, es velar principalmente en que la doctrina que se esté predicando, la enseñanza que se esté desarrollando, vaya de acorde a las Escrituras. En aquel tiempo, que la enseñanza que se estuviese desarrollando fuera de acuerdo a la autoridad apostólica. ¿Por qué la autoridad apostólica? Porque el Nuevo Testamento aún no había sido, hermano, digamos, completado. Por eso es que se escriben las cartas, por eso es que el apóstol escribe, porque cuando él escribía, o cuando Pedro escribió, o cuando Juan escribió, hermano, esos documentos tenían autoridad. Por eso es que en aquellos tiempos surgieron varios escritos, llamémosle en cierta forma, tratando de tener, digamos, cierto protagonismo, ciertos escritos oscuros, apócrifos, que pretendían generar confusión dentro de la iglesia. Por eso es que de repente usted habrá visto, habrá escuchado, hay documentales de eso, en donde dicen, mire, hay un evangelio de María, el evangelio de Pedro, mire, el evangelio de no sé quién, el evangelio de no sé cuánto, el evangelio de Bernabé, o sea, y hay un montón de escritos así. Entonces, y algunos dicen, mire, ¿y realmente existe un evangelio de María? ¿Y realmente existe un evangelio de Pedro? Y la respuesta es sí y no. Sí, porque los documentos pudieron ser reales. No, porque no los escribió Pedro, ni los escribió Bernabé, ni los escribió María,
sino que algunos, para atribuirse cierta autoridad, nombraban sus escritos con el nombre, valga la redundancia, de algún líder de la iglesia, para que tuviera autoridad. Pero tenían que pasar por cierto, digamos, como un cierto examen de rigor para ser aceptados como apostólicos, para ser aceptados como autoridad. Cuando usted lee las epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo, hay cierto estilo que es característico en Pablo, como cuando dice, hijitos míos, como cuando cita, hermano, que estaba en la cárcel, como cuando cita, hermano, a sus compañeros del ministerio, como Silas, como Bernabé, como Lucas, como Juan Marcos. Entonces, todo eso va haciendo que el documento, llamémoslo de esa manera, que el documento tenga autenticidad. En este caso, digamos que la iglesia de aquel tiempo, aunque en la historia se le llama los padres de la iglesia, no cuestionan en ningún momento la veracidad o la autenticidad del escrito. Entonces el apóstol Pablo dice, voy a enviar este documento a la iglesia de Filipos, y la iglesia está siendo ministrada, está siendo desarrollada por el trabajo de los obispos y de los diáconos. ¿Quién estaba con Pablo? Estaba Timoteo. ¿Cuántos años habían pasado de que Pablo fundó la iglesia? Entre 8 y 10 años, ¿verdad? Ahora, dice la escritura, el apóstol le dice a los hermanos, ahora, ojo, cuando hablamos de epístola, habíamos dicho ya con anterioridad que es un documento que se leía a la congregación. Entonces, imaginémonos por un momento, la iglesia de Filipos, probablemente, no una iglesia muy extensa numéricamente, probablemente no. Conforme al relato que hemos leído, hermano, ¿cuántos conversos se cita allá en Hechos capítulo 16? ¿Cuántos conversos se citan? Bueno, 2 familias, ¿verdad? La familia de Lidia y la familia del carcelero de Filipos. 2 familias. ¿Cuántos podían haber sido? No sé, hermano. No sé. Porque en el caso de cuando comenzamos a leer Hechos capítulo 16, nos dimos cuenta que no había muchos varones judíos en Filipos. No había sinagoga. Significa que no habían ni 10 varones judíos. Pero sí habían mujeres. Entonces, si no se citan, por ejemplo, a los esposos, probablemente eran o viudas o solteras, probablemente. Pero asumamos que entre los dos, Lidia y el carcelero de Filipos, digamos unos 10, 12 personas, conversos. Después de 10 o 8 años, no sabemos cuánto había crecido la obra. Pero el apóstol Pablo había regresado, había tenido contacto con los hermanos, había visto el amor y el crecimiento espiritual de los hermanos, y entonces el apóstol manda el documento se abre en la iglesia de Filipos o en la congregación de Filipos, y dice lo siguiente, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. A mí me cae bien porque el apóstol no pretende impresionar a nadie. El apóstol no dice, doy gracias a Dios siempre por ustedes, porque hermanos, mire, yo todos los días me acuerdo de ustedes. No, fíjese que no viene de casaquero el apóstol, ¿verdad? Es sincero, ¿o no? Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo. O sea, yo estoy orando y de repente digo, los hermanos de Filipos, Señor, gracias por ellos. Gracias por los hermanos de Filipos. Eso en primer lugar, ¿verdad? Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Dónde le dije que estaba el apóstol, hermano? En la cárcel. ¿Dónde estaba el apóstol? En la cárcel. Oro por ustedes. Siempre que me acuerdo, doy gracias a Dios por ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. ¿Cómo estaba en la cárcel? Muchas veces hemos dicho, el gozo no depende, hermanos, de su condición terrenal. El gozo no depende de eso. Porque una cosa es estar gozoso
y otra cosa es estar alegre. Usted puede estar alegre sin estar gozoso. Usted está pasando por un problema, una situación difícil, y de repente se soluciona la situación que usted estaba viviendo. Y cuando la solución llega, puesto que su problema se ha resuelto, ¿qué va a experimentar usted? Va a experimentar, ¿qué, hermano? Alegría. Alegría. Pero cuando esa solución vaya terminándose, la alegría también, ¿qué va a pasar? Va a ir terminando. Usted necesitaba $200 y le dieron 250. Usted solucionó su problema, dio gracias a Dios. ¿Se puso cómo? Alegre. Pagó los 200, le quedaron 50. Se gastó 60. ¿Qué pasó con la alegría? Se fue. Ya debe 10. Ya debe 10. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de su relación con Dios. Porque si el gozo dependiera de las circunstancias, entonces el apóstol no les dijera, miren, yo doy gracias a Dios, yo oro por ustedes y ruego con gozo. ¿Cómo va a estar gozoso si está preso? ¿Cómo va a estar gozoso si va a estar preso? Hermano, sería algo contradictorio si el gozo y la alegría fuera lo mismo, porque pues considero yo, no sé si hay alguna experiencia distinta entre los que estamos acá, considero yo que estar metido ahí no es motivo de alegría para nadie usted, a menos que lo anden buscando y está más seguro ahí adentro que afuera. Ahí tal vez, pero de lo contrario lo dudo, hermano. De lo contrario lo dudo, no es una experiencia grata. Entonces, ¿por qué él dice que ruega con gozo? Y en la epístola a los Filipenses, usted va a ver que continuamente el apóstol habla de gozo. ¿Cómo puedo estar gozoso si estoy preso? Porque mi gozo no depende de que si estoy preso o estoy libre. Mi gozo depende de la relación que tengo con Dios. Por lo tanto, hermano, yo no conozco sus circunstancias. Yo no sé si tendrá motivos para estar preocupado, probablemente los tenga. Yo no sé si tendrá motivos para estar triste, probablemente los tenga. Yo no sé si tiene motivos para estar enojado, probablemente los tenga. Pero la pregunta es, ¿su gozo está condicionado por su estado de ánimo? Si es así, usted necesita conocer más de Dios. Usted necesita meterse más con Dios. Necesita, hermano, acercarse más a Él. Porque no es posible que solamente experimente el gozo cuando le va, hermano, cuando le va bien. Y cuando las cosas no salen como usted quiera, y entonces, ¿qué pasó con el gozo? Se le fue. Huyó el gozo. No puede ser. El apóstol estaba preso y estaba ¿cómo? Gozoso. Ahora usted dice, ¿cómo identifico ese gozo? El problema es que para nosotros gozo es sinónimo, hermano, de euforia, ¿verdad? De estar, qué sé yo, saltando, gritando, cantando. Hermano, el gozo, podamos traducirlo en una condición, es aquella sensación de tranquilidad, aquella sensación de armonía, aquella sensación de paz, aquella sensación, hermano, de confianza en Dios, por encima de las circunstancias que pueda estar viviendo. Que pueda estar viviendo. Mire, económicamente, ¿cómo está? Quebrado. Pero ya decía la abuelita, ¿cómo está, abuelita? Acabados, ¿cómo que decía? Amolados, pero, bueno, no eran amolados, dije otra cosa la abuelita, pero, ¿verdad? Amolados, pero contentos. Amolados, pero contentos. Y mis estimados hermanos, y yo no sé los parámetros que utilizan, algunas entidades que se han dado a la tarea de andar buscando los lugares o los países más felices del mundo. Los países más felices del mundo. Y una agencia de noticias, CNN, hace años, publicó algo que para muchos, no sé si sería motivo de controversia o de alegría, no lo sé. Pero entre los 10 países más felices del mundo figuraban 2 centroamericanos, fíjense, Costa Rica y El Salvador.
Y uno dice, pero mire, y en semejantes circunstancias aquí con la delincuencia, con la escasez, con esto y con esto otro, pues fíjese que hay una peculiaridad que a veces pasamos por alto. Hay una peculiaridad que a veces pasamos por alto. Y que uno a veces logra identificarlo hasta que está fuera del país. ¿Cómo saber? Fíjese, estamos hablando de felicidad o de alegría en todo caso. ¿Cómo lo identificamos? ¿Usted ha visto en algún lugar donde hayan 3 o 4 salvadoreños que estén callados? Hasta en los funerales hacemos relajo, hermano. Hasta ahí hacemos relajo. No se diga en otras partes, ¿verdad? Hasta ahí. Yo creo que ya les he contado que yo viví con 5 gringos. Y en una oportunidad, yo iba llegando al lugar donde vivíamos, y yo me acerco, y oía callado todo, 5 hermano, callado. Yo dije, estos quizás no están, dije yo. Y toco la puerta, y de repente me abre, uno estaba tirado por allá con un libro, otro estaba tirado por allá con los audífonos puestos, otro estaba por allá con no sé qué. 5 metidos en un cuartito como de 4 metros cuadrados, hermano. 5 metidos ahí. Y en un momento yo le dije, metan a 5 salvadoreños en el cuarto a ver qué va a pasar. Hermano, porque existe esa condición. Ahora, imagínese usted, si hablamos de esa condición superficial, ahora pasémoslo al plano espiritual. ¿Cómo podríamos identificar el gozo? Bueno, ponga ahí 3, 4, 5 hermanos juntos, ¿verdad? Y a ver quién está más amolado con sus problemas. Y a ver quién está más amolado. Vaya, cuente su desgracia, hermano, cuente usted. Ay, fíjese que esto, y fíjese que esto otro. Y usted, hermano, ay, no olvides, mire, eso, más esto y esto. Hermano, pero cuando hay una verdadera relación con Dios, una verdadera espiritualidad, ellos pueden comentar todas sus desgracias. 15 minutos después están haciendo relajo, hermano. O al menos se están fortaleciendo juntos, ¿verdad? Ya va a ver, hermano, que vamos a salir de esto. Sí, de que salimos. Sí, pero no lo van a embargar, ya va a ver. No, hermana, ya no la van a encontrar. Pintas el pelo, ya va a ver. Hermano, y de repente percibe un ambiente diferente, un ambiente distinto. Cuando venimos a los cultos, el objetivo, escúchame bien, el objetivo no es que usted venga a olvidar sus problemas. Esa es la excusa de los borrachos, ¿verdad? ¿Para qué toma? Para olvidar los problemas. Aquí usted no viene a olvidar sus problemas. Aquí usted no viene, hermano, a que se le olvide todo lo que está enfrentando allá afuera. No, usted viene acá a adquirir las herramientas para enfrentar las situaciones que allá afuera le esperan, pero con la confianza de que no son sus fuerzas, sino las de Dios en usted. Entonces usted puede salir de acá en paz, satisfecho, alimentado, fortalecido, pero no, mis estimados hermanos, por simples situaciones superficiales, sino porque la confianza en Dios se fortalece y puede conciliar el sueño porque Dios le da paz y puede levantarse positivo confiando en que Dios no lo va a abandonar y que no lo ha abandonado ni lo va a abandonar jamás. Usted va a la palabra y Él dice que Él está con usted como poderoso gigante. Entonces, ¿qué sensación produce eso en usted? Tranquilidad, hermano. Gozo. El mejor ejemplo siempre lo tomamos de los niños, porque el Señor dijo, si no fuerais como un niño, ¿verdad? Viene el niño y le dice a usted que necesita, qué sé yo, un par de zapatos, un pantalón, una camisa, lo que sea. Él le dice que necesita eso, o quiere. Él no dice necesito, quiero, dice, quiero. Usted le dice, vaya hijo, la otra semana se los compro, hoy. Y si la criatura es medio comprensivo, le va a decir, vaya, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y usted tiene que ponerle un día. Va, mira,
El sábado, vaya, el sábado te lo voy a comprar. Y el bicho, hoy estamos a miércoles, jueves no dijo nada, viernes, en la noche ya le comienza a recordar. Mañana dijiste, ¿verdad? Mañana dijiste, ¿verdad? En la noche no se pone a estarle cuestionando, mira, y lograste conseguir el pistillo para los zapatos que habíamos hablado. Porque si no, no te preocupes, yo entiendo. ¿Y de dónde, hermano? ¿Y de dónde? Si es posible, si estaban rotos los zapatos, los rompió más todavía para que no le pasaran a la siguiente semana. Porque él confía en que usted tiene la respuesta a su necesidad. Él confía en eso. ¿Quiénes son? Hermano, por eso es que cuando nos volvemos adultos, nos complicamos tanto la existencia, porque los que cuestionamos todo somos nosotros. El niño no cuestiona, él no cuestiona. Pero si vamos a llegar a Navidad, y si usted lo tiene acostumbrado a que le compre estreno cada diciembre, ya en noviembre se lo está pidiendo. A él no le importa si usted ya debe el aguinaldo, no le importa. Él va a querer su pantalón, su blusa, si es niña, valga la aclaración. Que después el bicho va a encantar, el pastor dijo, mamá, que me podía... No, si es niña. Hermanos, ahora el apóstol viene y dice, yo estoy en la cárcel, pero yo oro y oro con gozo. Ahora, ¿cuál era el motivo de su gozo y de su oración? Dice el versículo 5. Perdón, 4 y 5, para tener contexto. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo había pasado? Entre 8 y 10 años. Entonces significa que el apóstol tenía una seguridad. ¿Cuál era esa seguridad? Que de los hermanos que había conocido desde su primer viaje misionero hasta que se envía la epístola, estaban aún, ¿a dónde? En la iglesia. Hermano, y ese es motivo de gozo, fíjese. Ese es motivo de gozo. Cuando uno tiene la oportunidad de regresar a algún lugar, en lo personal tengo la bendición de poder regresar a lugares donde, pues, con anterioridad el Señor me había permitido, y no hay cosa más agradable, más bonita que encontrar a los hermanos de hace, 8 años, de hace 10 años, de hace 12 años, encontrarlos allí. Es algo agradable, es algo bonito. ¿Por qué razón? Porque entonces entendemos que ese corazón que se entregó a Dios es genuino, es verdadero, es auténtico, y que la obra que Dios había depositado en nuestras manos, hermano, permanece, motivo de gozo. Entonces el apóstol dice, yo me gozo porque, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En otras palabras, a pesar de las cosas que han vivido, que han sufrido, que han experimentado, permanecen firmes. Permanecen firmes. Ahora, ¿cuántas cosas habrían experimentado los hermanos en Filipenses? Algunas de esas cosas las vamos a ver en esta epístola. ¿Cuántas cosas se puede experimentar, hermano, en 10 años? Yo platicaba con unos consiervos y entre las muchas cosas que hablábamos, yo les decía algo. Y lo decía en relación a que nosotros cumplimos 10 años, estoy hablando del año pasado, cumplimos 10 años, y lo primero que yo les decía era, pues miren, para mí es una experiencia nueva, porque nunca había estado en un mismo lugar por más de 3 años, nunca. Entonces estar 10 años en un mismo lugar y comenzar a ver las cosas que suceden en todo ese tiempo, las batallas, las tormentas, el cambio generacional que se va a dar. O sea, hay muchas cosas que uno va experimentando, que uno va evidenciando. Y si vamos un poquito más allá todavía, como organización, hay muchas cosas que uno va, ¿qué le puedo decir? Viviendo
algunas de ellas que uno no termina de entender, no termina de asimilar, pero son parte de las cosas, de las vivencias que en el ministerio hay que ir enfrentando. Entre las cosas que, les repito, van mucho más allá, es el hecho de que en menos de, bueno, mejor dicho, no sé, hablarle de un año, o poquito más de un año, un poquito menos de un año, pero ver ciertas personas que en algún momento comenzamos juntos en el ministerio y de repente solo nos llega la noticia: murió fulano, murió este otro, murió este otro, murió este otro, y uno dice, el Señor nos está llevando. Y quizás una de las cosas un poquito más cercanas es que en estos últimos 2 meses, 2 pastores que estuvieron acá fallecieron. Uno de ellos, el pastor de Tapalhuaca, que algunos no lo recuerdan, vino como 2 veces. De repente, pues la noticia, falleció. Luego, un pastor de allá de Santa Ana, que vino acá para un funeral, para aquellos que tal vez lo recuerdan, al hermano Villafuerte, para el funeral de él. Él vino, predicó acá, fallece. Hace 2 semanas, su hijo, muchacho como de 20 y tantos años, iba para la iglesia con la mamá, choca, fallece la señora, el muchacho no tiene documentos, el muchacho está preso, hermano, y uno comienza a ver todas esas cosas y uno dice, y no, son cosas que uno no había vivido, son cosas que uno no había experimentado. En el plano positivo, uno dice, después de 10 años, que les compartía a mis consiervos, decía, uno puede creer que uno ya sabe, que uno ya conoce, que uno ya puede, y de repente comienza a enfrentar nuevos retos. Lo que nos pasó en enero, una situación que yo lo había experimentado ya en otras iglesias, pero en menor escala, y de repente ver esa situación, hermano, y de repente ver la situación de que hermanos de la iglesia también, ¿verdad?, se están o se van ya a la presencia del Señor, y tantas cosas, repito, hermano, en 10 y ahora 11 años, ¿cuántas cosas? Ahora, el apóstol le escribe a los hermanos de Filipos y le dice, me gozo que ustedes se mantengan firmes a pesar de las cosas que hayan experimentado en todo este tiempo, que desde el principio hasta hoy, dice el apóstol. Repito, no sabemos cuántas cosas, algunas de ellas las vamos a ver en la epístola a los Filipenses, algunas de ellas, pero el punto es, permanecen, están allí, hermano, y eso tiene valor, y eso tiene precio, porque es cuando usted determina que su fundamento está puesto en la roca que es Cristo. Y cuando su fundamento es Cristo, entonces vienen ríos, vienen vientos, vienen tempestades, y su casa, que es su fe y su relación con Dios, permanece firme. Y el apóstol dice, de eso me lleno de gozo, que después de todo este tiempo permanezcan en el lugar donde Dios los quiere tener. Así que en esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.